Muy buenos días, todas, todos y todos quienes por vía remota están siguiendo la presentación de los resultados de la consulta Infancias Encerradas en el estado de Tlaxcala. Quisiera antes de comenzar rápidamente hacer un repaso sobre los principales hallazgos de la consulta, el agradecer la presencia, en primer lugar, de Víctor Manuel Cid del Prado, colega, ombudsperson del estado de Tlaxcala. Le agradezco muchísimo, Víctor, que estés acompañándonos en esta presentación. Asimismo, a Edith Salazar de Gante, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Muchísimas gracias, Edith, por tu tiempo y por estar aquí compartiéndonos igual tu opinión respecto a la consulta. Muchos saludos al rector, que de hecho fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos aquí de la Ciudad de México. Por favor, enviarle de parte de los compañeros y las compañeras y de mi parte un saludo muy afectuoso, ¿no? Y Erika Periáñez Rodríguez, consejera del Instituto Electoral en Tlaxcala, y a ella principalmente no nada más por estar en esta presentación, sino por ser una parte promotora y difusora de esta consulta en el estado de Tlaxcala. Sin su entusiasta participación sería difícil el poder presentar estos resultados aquí. Si bien la consulta tuvo un alcance nacional, es decir, contestaron niños, niñas y adolescentes de todo el país, solamente en algunos estados se logró tener respuestas suficientes para hacer, digamos, reportes estatales. Entonces, estoy muy contenta de que Tlaxcala lo haya logrado y que estemos aquí, pues devolviendo un poco la intención de lo que es esta consulta, y es no nada más es escuchar a los niños y adolescentes y a las niñas, sino básicamente escucharlos para tomar decisiones, para que nos empiecen a apuntar a algunas acciones, y pues esa es también la intención de estas presentaciones, incidir en acciones inmediatas. Ahora sí, por favor. ¿Qué es lo que nos dice a grandes rasgos la consulta? Participaron 245 niños, niñas y adolescentes entre los 6 y los 17 años de edad. Es importante destacar que hubo una gran participación de adolescentes de 15 a 17 años. Es decir, la consulta aquí nos está reflejando mucho la opinión adolescente. Si sumamos los adolescentes de 15 a 17 y los de 12 a 14, estamos hablando de una consulta muy robusta en términos de adolescentes, sobre todo en adolescentes que estarían o se pretendería que estuvieran en el nivel medio superior, que son los de 15 a 17 años. La otra parte importante aquí es que hubo una mayor y muy decidida participación de las niñas y las adolescentes mujeres. Es decir, estamos hablando de que 6 de cada 10 fueron niñas y mujeres, lo que coloca a Tlaxcala 9 puntos porcentuales arriba de lo que era el promedio nacional de participación femenina. La que sigue. ¿Qué podemos decir de aquí? Paradójicamente, por lo menos en lo que los niños consultados, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que viven en hogares, lo que se llama nucleares, ¿no? No en familias extensas y no con sus abuelas y abuelos, y eso se va a reflejar después mucho en su preocupación exactamente por los abuelos y las abuelas a los cuales no tienen cerca. La que sigue. De esta parte, destacó mucho que tienen poco acceso a juegos de mesa, a libros y a cosas con las que puedan entretenerse en su casa. Ahí están muy por debajo de la media nacional. ¿Qué significa el encierro? Pues aburrimiento, eso es una cuestión constante en toda la consulta nacional y en la Ciudad de México, pero aquí destaca que aquí también está muy destacado la parte de referir al encierro con relación al entorno familiar, ¿no? Y aquí empiezan en algunas de las cosas que nos empiezan a decir los niños y las niñas a reflejarse algo que preocupa en el estado de Tlaxcala y que tiene que ver con que los niveles de sentirse bien son mucho menores, son menores que la media nacional, están básicamente
más tristes, están básicamente más preocupados. Y aquí nos dice un niño de 9 años, triste porque mi mamá tiene que salir a trabajar, y un adolescente de 15, significa que ya no vamos a poder salir como lo hacíamos antes, ahora hay que cuidarse. Eso es el encierro, la que sigue. ¿En qué se entretienen? 41% chateando con sus pares, ¿no? Esto tiene que ver con exactamente lo que les decía al principio, estamos hablando de una consulta que refleja mucho las voces de adolescentes entre mayores de 12 años, por lo tanto, tienen más posibilidad de entrada de tener celulares al alcance y entonces están 4 de cada 10 de ellos lo que hacen para mantenerse comunicados es chatear con sus amigos, esto es 9 puntos porcentuales arriba de la media nacional, ¿no? Y lo que también es importante es que en Tlaxcala el encierro se ha vivido, por lo menos hasta ese momento, con más flexibilidad que en otras entidades de la República. El promedio nacional de quedarse en casa supera el 80% a nivel nacional, y en el caso de Tlaxcala solamente el 69% afirmó quedarse en casa, es decir, 13% menos que el promedio nacional, la que sigue. Bueno, como a todos les preocupa la enfermedad, les preocupa quedarse sin recursos, ¿no? Pero aquí es importante destacar, por ejemplo, que le tienen temor y les preocupa el castigo de los policías, y esto es 7%, o sea, les preocupa mucho, pero les preocupa menos que a la media nacional los castigos de la policía en términos, estaba planteada la pregunta, era si tenían temor de que la policía castigara si salían, pero como ellos tienen una menor instancia de haber salido, pues naturalmente su temor hacia la policía es muchísimo menor. La que sigue. Que les preocupa la escuela, básicamente, y ahí hay 3 ejemplos de lo que nos dicen. Un adolescente de 16, me preocupa reprobar el año o terminar sin haber aprendido nada en las clases en líneas. Y creo que eso es una preocupación que se tiene todavía ahorita, sobre todo porque esta consulta se levantó a finales del ciclo escolar pasado y ya estamos en este nuevo ciclo que en la mayoría de los casos, pues a nivel por lo menos de nivel básico, pues están siguiéndose en el encierro. La Secretaría de Educación Pública está planteando que quizá para mediados de octubre el estado de Chiapas y Campeche sean los primeros en el país que puedan empezar a regresar a clases, pero pues esto tiene una tendencia que ni siquiera pueden asegurar que así lo sea, tiene que haber un comportamiento y por lo tanto estamos hablando de por lo menos la primera mitad del ciclo escolar presente será atípico todavía para niñas y niños, y todo esto que tiene que ver con que no les alcance el tiempo para hacer tareas, que es la actividad que los ocupa más el tiempo del día, va a ser una constante todavía, por lo menos durante los próximos 6 meses de la vida escolar de los niños, las niñas y adolescentes del estado de Tlaxcala y del país. La que sigue. ¿Cómo se han sentido? Lo que les decía, no se han, si 35% se siente muy bien, sin embargo, este porcentaje es 10% menor que la media nacional, que es casi del 45%. Es decir, se están sintiendo menos bien o están refiriendo que se están sintiendo menos bien y también que se están sintiendo menos felices. Por ejemplo, afirman que se sienten felices todos los días el 25%, mientras que la media nacional es del 34%, es decir, volvemos a tener 9 puntos porcentuales abajo, que es muy alto, y si nos vamos al otro lado de sentirse preocupados, el 32%, o sea, casi la tercera parte, afirma sentirse muy preocupados, superando el 24% que se tiene a nivel nacional en esa categoría. ¿La que sigue? Enfermarse, que regresen mis crisis nerviosas, que esto nunca se termine, no tener mi fiesta de 15 años, nos afirma una adolescente de 15 años con respecto a cómo se ha sentido en la pandemia. La que sigue.
¿Qué les causa alegría? Pues estar con su familia, jugar, cantar, las mascotas y pues tener posibilidad de jugar videojuegos con sus familiares, amigos, primos y etcétera. Eso es lo que nos arroja esta pregunta, que fue una pregunta abierta que se les hicieron con relación a cuál eran sus fuentes de alegría. La que sigue. Tristeza, pues básicamente no poder salir, ¿no? Extrañar a sus amigos y pasear y otras cosas, y eso es muy importante tomarlo en cuenta en términos de la saturación de información que hemos estado viviendo con relación a la pandemia desde hace 6 meses. Esta adolescente de 17 años nos dice ver noticias desgarradoras. Ahí también hay una parte importante de trabajar. La que sigue. ¿Qué es lo que más añoran? Pues básicamente jugar. Como ven, las añoranzas son menores que la media nacional y esto tiene que ver con que muchos de ellos pues pudieron salir y entonces extrañan menos la casa, extrañan menos estar fuera. Aquí lo único que yo destacaría como preocupante es que extrañan menos la escuela por abajo de la media nacional, ¿no? Y ahí sí, creo que ahí hay un problema que hay que estar atendiendo de manera urgente, porque una de las líneas de trabajo que tendríamos que estar haciendo y que tendrían que estarse desarrollando son las acciones de política pública que impidan la deserción escolar. La que sigue. Si pudieran desear algo, ¿qué desearían? Pues poder salir, que se acabe la pandemia, que terminara pronto la pandemia y poder regresar a la escuela y convivir con mis amigos y amigas, nos dice una adolescente de 17 años, la que sigue. ¿No? Desearía que el coronavirus no existiera, un niño de 13 años, que se termine la enfermedad y que pueda volver a competir con mis amigos de básquetbol, una niña de 10 años, la que sigue. ¿Cuáles son algunas de las grandes conclusiones de esto? Ya les había dicho, la preocupación está por encima de la media. Estamos hablando de un grupo de adolescentes, en su mayoría. Esto puede ser reflejo de esta parte y entonces hay que atenderla. Y sobre todo aquí resalta también la preocupación sobre la falta de alimentos, ¿no? Que es bastante arriba de la media nacional, ¿no? Y entonces, pues, lo que se sugiere aquí hay que hacer acciones gubernamentales de prevención y atención de este tipo de escenarios de precariedad económica que deriven en precariedad alimenticia, ¿no? Toda la parte que ver con salud, digamos, emocional es importante aquí. La violencia fue una preocupación marcada sobre todo en las niñas, ¿no? Y aquí hay una, digamos, conclusión que tendríamos que estar trabajando en términos de que cualquier cosa que hagamos en este caso tenga, digamos, la visión de perspectiva de género y diferencial en cuanto a niñas y adolescentes de sus pares varones, ¿no? Y pues lo que ya habíamos dicho, la menor sensación de protección y eso lo que tendría que andarnos apuntalando es a la urgencia de cuestiones que tienen que ver con salud mental. La que sigue. El no tener recursos lúdicos y materiales inmateriales también es algo que llama la atención y ya lo había mencionado, están por debajo de la media, no tienen juegos de mesa, no refieren tener libros y lecturas diferenciadas, ni nada con qué entretenerse dentro de sus casas, por ahí tendríamos que ver. Y lo que les decía, la escuela es un espacio que extrañan poco. La que sigue. Con eso concluiríamos, sí recordarles que esto es un paso rápido de los resultados de la consulta y que estará disponible acabando esta presentación en las redes de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Muchísimas gracias.